Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Emprendedores Vicente López. Mi nombre es Mariano Rodríguez y hoy vamos a estar hablando acerca de los aspectos legales del e-commerce. Para eso tenemos a Lucas Carli. Él es abogado egresado de la Universidad de Belgrano, especializado en Derecho Empresarial en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Es titular del estudio jurídico Alonso Carli y Asociados, donde trabaja junto con su socio, que es contador. Ellos se encargan de atender a pequeñas y medianas empresas, así como también a comerciantes y emprendedores. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá estamos. Buenísimo. Antes de comenzar, te quiero agradecer por prestarnos tu tiempo y por ayudar a todos los emprendedores de Vicente López. Así que la verdad es que muchísimas gracias. Es un gusto. ¿Te parece comenzar contándonos un poco acerca de lo que va a tratar la charla el día de hoy? Sí, lo que vamos a ver son aspectos legales de e-commerce, la definición del e-commerce, después vamos a ver los artículos puntuales del Código Civil para saber qué es un contrato, qué contratos qué derechos y obligaciones hay en particular en los contratos que vamos a ver. Después nos vamos a entrar de lleno en los derechos y obligaciones del contrato de e-commerce y vamos a terminar hablando un poco de la ley de defensa del consumidor y la protección que tienen los consumidores, que es bastante interesante e importante conocerlo si van a vender a través de online. Perfecto. A todas las personas que nos están mirando, les comento que si tienen alguna duda, a medida que va hablando Lucas, la pueden dejar en los comentarios como siempre y al finalizar la charla él va a estar respondiendo alguna de todas las consultas que se generan. Nosotros se las vamos a hacer llegar por WhatsApp. Sin mucho más que agregar, los dejo directamente con Lucas. Bueno, arrancamos hablando de qué es el e-commerce puntualmente, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de e-commerce. Es un sistema de comercio por medios electrónicos, es decir, que son contratos realizados entre las partes que se encuentran necesaria y simultáneamente a distancia y que por ende para manifestar su voluntad y consentimiento van a requerir de medios electrónicos para suplir este obstáculo. Entonces tenemos una celebración a distancia entre un proveedor y un consumidor. Y quedémonos un poquitito con la palabra consumidor, que la vamos a ver bastante adelante, más adelante y la vamos a ver bastante en profundidad, porque el consumidor tiene en nuestro ordenamiento una protección muy especial y es muy importante que la conozcan. Cuando hablamos de e-commerce, estamos hablando de la forma de contratación. No es solo la forma de aceptación de pago electrónico, por ejemplo, tarjeta de crédito, débito, tarjetas prepagas, billeteras electrónicas. Todas esas formas de pago no hacen al e-commerce. Cuando hablamos de e-commerce, estamos hablando de la forma de contratación, que es independiente de la forma de pago. Y naturalmente, esta forma de contratación es bastante revolucionaria y tiene aspectos muy positivos para ambas partes. El comerciante primero se va a ver beneficiado porque va a agilizar la conexión entre las partes y la va a facilitar. Y además, desde un punto de venta online, va a poder vender a diferentes puntos del país, por ejemplo, o más todavía, lo cual va a reducir costos operativos del ejercicio comercial. Por estas razones, no es de extrañar que el Código Civil, que fue modificado en el año 2015, que pasó a ser el Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en agosto de ese año, haya incluido al contrato de e-commerce y lo haya legislado puntualmente, ¿sí? Pero primero veamos qué es un contrato. Está definido en el artículo 957 del Código Civil y Comercial de la Nación y establece que es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, extinguir o transferir relaciones jurídicas patrimoniales. Quiere decir, y esto tómenlo con pinzas, pero básicamente para que se queden con un concepto, cuando hay un acuerdo, cuando se manifiesta un consentimiento y hay un acuerdo de voluntades, hay contrato. No quiere decir, por ejemplo, mucha gente piensa que si no hay algo firmado por escrito, con firma certificada, o ante un escribano, o con un sellado pago, hay contrato. Puede haber contrato con el simple acuerdo donde las partes manifiestan su consentimiento, aunque sea verbal, ¿correcto? Por ejemplo, yo voy al kiosco, compro un alfajor, entrego el dinero, me dan el alfajor, hubo un contrato de compra-venta y no firmé nada. Lo mismo cuando paso la tarjeta SUBE en el colectivo. Hay un contrato de transporte, no firmé nada, aunque sí, ahí hay un medio electrónico que avala la operación, pero no hay firma, por ejemplo, no hay nada escrito. Ahora que sabemos qué es un contrato, veamos qué características o cómo se define lo que nosotros hablamos, que son los contratos de e-commerce, que el Código Civil los manifiesta o los trata como si fueran contratos celebrados a distancia.
y dice que son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales que pueden ser utilizados sin la presencia física y simultánea de las partes contratantes. Y en especial considera los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, como así los servicios de radio, televisión y prensa. Esta última enumeración que hace el Código Civil es lo que se llama una enumeración enunciativa, no es taxativa. Taxativa fuera si fuera una enumeración cerrada. Pero esta enumeración, al ser enunciativa, implica que cualquier medio de comunicación a distancia que utilicemos va a estar incluido, o sea, va a generar un contrato a distancia y tomando en cuenta medios de telecomunicación, estamos hablando de un contrato de e-commerce. Generalmente, en el caso puntual de lo que estamos tratando en esta charla, van a ser ventas que se realicen o manifestación del consentimiento, mejor dicho, que se realice a través de plataformas como puede ser una página web, email, Facebook, WhatsApp. Y esto es muy interesante porque si yo manifiesto, si yo me pongo de acuerdo con una persona para una venta a través de WhatsApp, ese medio, donde hay un contrato claramente, ese medio lo voy a poder utilizar como prueba. Hay jurisprudencia que recepta esto. Por ejemplo, hay un caso de jurisprudencia de un martillero que fijó sus honorarios por WhatsApp y la persona que aceptó los honorarios del martillero tuvo que pagarlos. Obviamente el juez lo obligó. No solo hay jurisprudencia, no solo hay un precedente judicial al respecto, sino que también el artículo 318 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que la correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario. Que cuando dice cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, nos está abriendo la puerta a que cualquier medio que utilicemos, como decíamos recién, por ejemplo, email, Facebook, WhatsApp, la plataforma web o lo que fuere, va a ser medio suficiente de prueba de nuestro contrato. Pero recordemos que el contrato existe ya con la manifestación del consentimiento, ¿sí? Ahora vemos qué derechos y obligaciones tienen cada una de las partes en estos intercambios de bienes y servicios online que pueden llegar a darse. Una de las formas más comunes es el contrato de compraventa, que está regulado en el artículo 1123 del Código Civil y Comercial de la Nación y los artículos siguientes. Hay contrato de compraventa cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de la cosa y la otra parte a pagar un precio cierto en dinero. Es un contrato bilateral. Esto quiere decir que existen obligaciones para ambas partes del contrato. Una parte, que va a ser el vendedor, va a tener que transferir la cosa y la otra parte, que es el comprador, va a tener que hacer el pago del precio establecido. Y es un contrato no formal en principio, ¿sí? O sea, es decir, que no requiere la forma, como decíamos más arriba, no está establecido que tenga que ser por escrito, por ejemplo, o que tenga que tener la firma certificada. Es un contrato que existe cuando hay oferta, aceptación y para el caso puntual del contrato de e-commerce, ¿sí? O sea, las ventas online, recepción de la aceptación. No es un requisito que exista para un contrato de compraventa simple, pero cuando es e-commerce tiene que existir una recepción de la aceptación, porque estamos hablando de distancia. Además tenemos que resaltar que toda contratación que ustedes hagan siempre se va a basar en principios de buena fe, siempre lo va a entender así el Código Civil y el Código Civil les va a poner ese requerimiento por un lado y por otro lado ustedes siempre van a tener el deber de informar todos los aspectos del contrato y todos los aspectos que sean requeridos de la contratación para la compraventa de la cosa, para el servicio, al consumidor. Esto está en la ley de defensa del consumidor y lo vamos a ver más adelante y también está en la legislación pertinente del Código Civil. Ahora bien, ¿qué obligaciones tiene el vendedor entonces? El vendedor debe transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida, debe hacerse cargo de los gastos de entrega, a no ser que se haya establecido lo contrario, y debe entregar la cosa libre de toda relación de poder y oposición a tercero, naturalmente. El comprador, por su parte, deberá pagar el precio de la cosa en el lugar y tiempo convenidos y, a su vez, deberá recibir la cosa, ¿sí? Otro tipo de contrato que ustedes pueden llegar a celebrar a través de estos medios es el contrato de obra o contrato de servicio, que está definido en el artículo 1251 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que hay un contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso del contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o proveer un servicio mediante una retribución.
¿Qué derechos y obligaciones van a existir acá para las partes? Bueno, obviamente que el contratista o prestador de servicio, es decir, la persona que otorga un servicio, tendrá que ejecutar ese contrato conforme las previsiones y los conocimientos que razonablemente deba tener al tiempo de realizarlo para su arte, ciencia o técnica. Deberá informar, acá aparece otra vez este derecho tan importante que tiene el consumidor de ser informado, de todos los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación que se le está requiriendo, proveer materiales adecuados, es decir, no puede utilizar cualquier tipo de material, utilizar diligentemente los materiales provistos, lo mismo, y obviamente entregar la obra o servicio en el tiempo convenido o en el que razonablemente corresponda según la índole de la misma, ¿verdad? En cuanto al comitente, que es la persona que contrata esta obra o servicio, deberá pagar la retribución que corresponde, proporcionar al contratista la colaboración necesaria y recibir la obra si fuera ejecutada. Entonces, eso es más o menos a grandes líneas los derechos y obligaciones que existen en los dos tipos de contratos más comunes que se pueden dar en estas medios de contratación, que son la compra-venta y la realización de un servicio o de una obra. Ahora vamos de lleno a lo que es el contrato de e-commerce, ¿sí? Estos contratos que, como decíamos, el Código Civil los llama contratos a distancia, que estaban, como dijimos también, definidos en el artículo 1105 del Código Civil y Comercial de la Nación, y que ya leímos la definición. Así que ahora vamos a ver cuáles son las características esenciales de este contrato. Es un contrato donde el comprador y el vendedor no se hallan presentes simultáneamente, ¿sí? Además, la oferta se debe realizar por los medios enunciados. Esta enunciación que tiene el código, que no es una enunciación taxativa, que se consideran medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa. Además, la aceptación debe ser transmitida por los mismos medios y el consumidor o usuario tiene el derecho, y esto es muy importante, de ejercer la revocación de la aceptación. Hay un derecho que vamos a ver en un artículo puntual, que es de revocar su aceptación. El siguiente artículo, el 1106, establece para este tipo de contratos que cuando estos contratos, alguna ley, ya sea el Código Civil o alguna ley especial, requiera que sean por escrito, este requisito se va a encontrar satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar, agrega el Código Civil. ¿Esto qué quiere decir? Dijimos que, por ejemplo, el contrato de compraventa es un contrato no formal, pero puede ser que en algún momento exista alguna norma o en algún momento vendamos algo que nos requiera puntualmente que sea formal, que esté por escrito, por ejemplo. Bueno, si está por escrito y en un medio electrónico, estamos cumpliendo con el requisito de esa ley especial o con el requisito del Código Civil. Si el contrato es a distancia, es decir, un contrato de e-commerce, estaríamos cumpliendo con ese requisito de ser por escrito si está hecho en un medio electrónico y el código agrega u otra tecnología similar, lo cual nos está abriendo la puerta para cualquier tecnología futura que pueda llegar a ser incluida, que por ahí al día de hoy ni siquiera existe esa tecnología. Después, el artículo 1107 establece cuáles son las cuestiones mínimas que se deben informar al consumidor sobre un contrato de e-commerce, ¿sí? Primero que nada, el contenido mínimo del contrato. Esto que es características y productos del servicio, costo de transporte, forma de pago, vigencia de la oferta. Después se le debe informar la facultad de revocar, que lo vamos a ver más adelante en su artículo puntual, y también le debe informar todos los datos necesarios para el correcto empleo del medio elegido y además también los riesgos derivados del empleo de este medio y quién los asume. Esto quiere decir que si yo estoy vendiendo a través de un portal web, una página web, por ejemplo, tengo que darle todos los datos necesarios para el correcto empleo, o sea, para que lo utilice bien. Además, le tengo que informar al consumidor los riesgos que existen por la utilización de este medio y quién los asume, si los va a asumir él o los voy a asumir yo. ¿Cuáles son los riesgos? No sé, por ejemplo, la captura ilícita de los datos de la tarjeta de crédito. Bueno, si existe esa posibilidad, se la tengo que informar. El artículo siguiente es el 1108, y el 1108 tiene dos partes. Primero, habla sobre las ofertas de contratación, que las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el periodo de tiempo que el oferente manifieste, o, en su defecto, durante el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. Y la segunda parte dice que el oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada a la aceptación. La primera parte, ¿qué quiere decir?
que cuando el oferente, o sea, cuando el proveedor de un producto o servicio realiza una oferta a distancia a través de algún medio y establece un plazo, debe cumplir con ese plazo. El hecho de quitar la oferta del medio no lo habilita a no cumplir con la misma si se requiere dentro de ese mismo plazo. Por ejemplo, durante 10 días yo manifiesto que X producto lo voy a tener a X precio, pero el tercer día de esa manifestación retiro esa oferta del portal. Bueno, la oferta continúa hasta el 10º día. Ahora bien, si no establecí un plazo, la oferta va a durar durante el tiempo que esté exhibida. Cuando la retiro, esa oferta ya no está vigente. La segunda parte del artículo dice que se debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación. ¿Por qué? Decimos que hay contrato cuando hay un acuerdo, cuando hay un consentimiento, o sea, se expresa un consentimiento, mejor dicho, sobre un acuerdo de voluntades, es decir, una parte ofrece, la otra parte acepta. Ahí ya tenemos un contrato. El contrato a distancia requiere además la llegada de la aceptación del consumidor al oferente, por obvias razones, porque no están simultáneamente en el mismo lugar. Y además el Código Civil carga con una pequeña obligación extra al oferente, que es de confirmar por la vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación. Esto no está establecido en otro tipo de contratos, esto es propio del contrato de e-commerce. El contrato igual se considera perfeccionado con la recepción de la oferta, de la aceptación al oferente. Pero bueno, la obligación de manifestar que la aceptación le llegó existe por este artículo. El siguiente artículo, que es bastante importante también, es el artículo 1109 del Código Civil, que establece cuál es el lugar de cumplimiento. Y dice que en aquellos contratos celebrados fuera de establecimientos comerciales o a distancia, como son los contratos de e-commerce, con la utilización de medios electrónicos o similares, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Y esto fija la jurisdicción aplicable al caso. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo a través de mi sitio web o cualquier otro medio de comunicación, puede llegar a surgir la duda de cuál es la jurisprudencia, la jurisdicción aplicable para resolver un conflicto en el marco de ese contrato que estoy celebrando con el consumidor. Entonces el Código Civil dice que es el lugar de cumplimiento o aquel donde se debió haber cumplido con la prestación. Entonces, si yo estoy en Vicente López y le vendo a una persona en Formosa y tengo un problema con esa venta y debo litigar por ese asunto, yo voy a tener que ir a litigar a Formosa, porque es donde debía haber cumplido la obligación o donde la cumplí y hubo algo que me hizo tener que litigar. Obviamente que en los contratos patrimoniales existe lo que se llama la prórroga de jurisdicción. Pero en esta materia, si existiera una cláusula que prorrogara la jurisdicción, esto es que las partes de común acuerdo acceden a litigar en la jurisdicción de primera instancia de Capital Federal o de San Isidro, esa cláusula se tendría por no escrita. ¿Correcto? Así que siempre la jurisdicción va a estar fijada en los contratos a distancia por el lugar de cumplimiento o el lugar donde se debiera cumplir la obligación. Aunque las partes lo hayan pactado de otra forma en el contrato, esa cláusula se tiene por no escrita. Artículos 1110, 1111 y 1112 son los artículos que hablan de este derecho de revocación que le da el Código Civil al consumidor y que también es algo propio de los contratos a distancia o de los contratos de e-commerce. El derecho de revocación es un derecho irrenunciable, no solo en el derecho en sí mismo, sino su ejercicio, su plazo, su cómputo y el efecto de cláusulas que aludan a la imposibilidad de este ejercicio. Además, el consumidor no tiene por qué o no se haya obligado a fundar su decisión de devolver la cosa. Basta con que desista y no necesita justificar ningún tipo de razón. Y extingue de pleno derecho el contrato. Y automáticamente, una vez que el consumidor manifiesta el derecho de revocación, debe reintegrar el bien inmediatamente y en buen estado. Y este derecho no es un mero arrepentimiento, sino lo que entiende el legislador cuando redacta este artículo es que en las compras que se suceden a través de e-commerce o a distancia, el comprador adquiere el bien, es decir, ve la oferta, paga el precio, pone la tarjeta de crédito en el sitio o la forma que fuere de pago. Le envían el bien, lo recibe, firma que lo recibió sin ningún problema, abre la caja y existió alguna situación que recién ahí él puede ver lo que compró. Recién ahí él puede examinar lo que compró.
Entonces, ese examen, que no puede hacerlo previo a la compra, sino que posterior, deviene en una condición. O sea, si él lo compra y dice, esto no es lo que yo esperaba, o lo que fuere, sin manifestar ningún tipo de razón, él lo puede devolver. Y tiene un plazo para devolverlo, que es de 10 días corridos. ¿Sí? Este plazo puede ser prolongado, pero no puede ser limitado. Y además, como dije más arriba, este derecho es totalmente irrenunciable. ¿Sí? El plazo es de 10 días desde la celebración del contrato o desde la entrega del bien o desde la aceptación cuando es posterior a la entrega. Se cuentan días corridos y si el término, es decir, el 10º día cae en día inhábil, queda automáticamente prorrogado para el siguiente día. Además también, recuerden que el proveedor tiene la obligación de informar, como vimos en el 1107, al consumidor por escrito la facultad que él tiene de revocar. Y si no informara de esta facultad, el consumidor la tiene igual, porque está en el Código Civil. Además también esta revocación que tiene este derecho a revocar que tiene el consumidor, se lo tiene que manifestar al proveedor. Puede ser por medio escrito, puede ser por medios electrónicos o similares, o puede ser devolviendo simplemente la cosa. Naturalmente que este derecho que tiene el consumidor a revocar la compra no es un derecho absoluto, sino que tiene limitaciones. Pero antes de ver las limitaciones, algunos aspectos también a tener en cuenta. La obligación que tiene, el derecho que él tiene de revocar implica que no puede ejercer ningún gasto en esta revocación. El artículo 1115 del Código Civil dice que el ejercicio del derecho de revocación no debe implicar gasto alguno para el consumidor. En particular, el consumidor no tiene que reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o su propia naturaleza, y tiene el derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles que realizó en ella. Vale decir que no tiene que haber ningún gasto para el consumidor en el marco de esta devolución o en el marco de esta revocación del contrato. ¿Sí? Ahora bien, puede ser que el consumidor se vea imposibilitado de restituir la prestación, de devolver la cosa. Si es sin culpa, o sea, él no la puede devolver. Sin su culpa, no media culpa del consumidor, nada adeuda al proveedor. ¿Sí? Se deshace el contrato y nada de la deuda. Si la culpa es imputable al consumidor, sí deberá pagar el precio de la cosa. Pero al momento del ejercicio del derecho a revocar, quiere decir que por ahí en ese momento menguó el precio puede ser inferior y debería pagar un precio inferior. Ahora bien, si el precio es mayor, nunca va a pagar un precio que supere el precio de adquisición. Así que eso también es muy importante a tener en cuenta. Y como decíamos, este no es un derecho absoluto, como todo derecho, sino que está limitado el derecho a revocar. Y estas limitaciones del derecho a revocar sí son pactables por el proveedor. Es decir, el proveedor no le puede quitar al consumidor el derecho a revocar, pero sí puede pactar que el consumidor no tenga excepciones al derecho de revocar. No sé si quedó claro el concepto. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son las cuestiones donde no tendrá derecho a revocar, salvo pacto en contrario, el consumidor? En los productos confeccionados conforme a especificaciones suministradas por el consumidor o claramente personalizados, que por su naturaleza no pueden ser devueltos o pueden deteriorarse con rapidez. También en el suministro de grabaciones sonoras, de video, de discos y programas informáticos que han sido decodificados por el consumidor, así como ficheros informáticos suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente. Tampoco va a poder ejercerlo en materia de suministros de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas. Esto es lo atinente al contrato de e-commerce que encontramos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora vamos a ver aspectos puntuales de la protección del derecho del consumidor que está amparado por otras normas de nuestro ordenamiento, porque la protección al consumidor en el ordenamiento es bastante grande.
Tenemos, por empezar, el artículo 42 de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la norma más importante de nuestro ordenamiento y establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno. Otra vez encontramos el derecho a la información, la libertad de elección, que también es muy importante, y el trato digno y equitativo, que esto también está relacionado con la buena fe y cómo se deben ejecutar los contratos y cómo deben ser interpretados y cómo se debe posicionar, con qué tesitura tanto el proveedor como el consumidor a la hora de colocarse frente a una relación contractual siempre de buena fe, ¿sí? En condiciones de trato digno y equitativo. Después tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, que también regula en materia de defensa del consumidor. No solo los artículos que vimos recién, sino que un montón de artículos más que hay en el Código que protegen al consumidor, que no vienen a colación de esta charla, pero sepan que están. Y después tenemos puntualmente la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24240. Esta es una ley de orden público, quiere decir que lo que la ley establece no lo pueden dejar de lado las partes por pacto en contrario. La ley 24240 define lo que es un consumidor, un proveedor y una relación de consumo. El artículo primero dice que se considera consumidor a la persona físico-jurídica que adquiere u utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, subrayamos esa parte, como destinatario final en beneficio propio o de un grupo familiar o social. Quiere decir que el consumidor puede ser tanto una persona física, esto es decir, un ser humano, puede ser una persona jurídica, sociedades comerciales, asociaciones o cualquier otra forma de constitución de persona jurídica que adquiere o utiliza de forma gratuita u onerosa, es decir, pagando un precio o sin pagar un precio, va a ser consumidor. Y lo importante que se subraya es como destinatario final. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes confeccionan remeras y adquieren tela, la manufacturan y venden la remera, ahí no son destinatario final, no estarían amparados dentro de las protecciones de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero sí, la remera que ustedes venden para la persona que la compra, sí, esa persona está amparada por la Ley de Defensa del Consumidor si es que la está comprando como destinatario final. Ahora bien, si ustedes compran una máquina de coser o de cualquier otra índole para confeccionar esas remeras, ustedes sí están actuando como un destinatario final. Entonces ahí sí ustedes, igual al ser comerciantes o al tener una empresa, sí están siendo amparados por la Ley de Defensa del Consumidor, por esta característica en particular, porque están siendo destinatario final del bien o servicio. El proveedor, por su parte, es toda persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, dice la ley, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. ¿Sí? Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley, salvo, agrega el párrafo siguiente, no están obligados al cumplimiento de la ley los servicios profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios de profesionales, pero sí la publicidad que hagan al respecto. Este último artículo lo que está hablando es de abogados, contadores, escribanos, arquitectos, agrimensores, todos los que tienen una profesión con título universitario y matrícula otorgada por un colegio reconocido, no están dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, pero sí su publicidad. Ahora bien, vamos a los proveedores. Los proveedores sí van a estar. Cualquier persona que esté ofreciendo un bien o servicio, y fíjense que la enumeración es bastante abarcativa, porque habla de actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación. Todas esas personas van a ser considerados proveedores y van a estar obligados al cumplimiento de la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor. Y dice que hay relación de consumo que cuando hay un vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor o usuario. ¿Sí? Y esto es muy importante porque otra vez volvemos un poco a lo que es el contrato de e-commerce con todos los derechos y obligaciones. Recuerden que el contrato de e-commerce siempre nos está hablando del consumidor, con lo cual los está direccionando a la Ley 24240. Recuerden también el deber de información que se plasmó en varios artículos y a su vez también la Ley 24240 lo tiene presente en el artículo 4.
donde establece ese deber de suministrar información al consumidor en forma cierta, clara, detallada y todo lo relacionado a las características esenciales de los bienes y servicios que se están proveyendo y de las condiciones de su comercialización, como vimos en el artículo 1107 del Código Civil y Comercial respecto de la información. ¿Por qué es útil saber esto también? ¿Por qué? Porque cualquier tipo de conflicto que exista entre las partes va a habilitar a, por ejemplo, en Capital Federal, que se pida una mediación, ¿sí?, en el servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo, que se llama COPREC generalmente, que es un servicio de mediación expeditivo, es expeditivo porque es muy rápido, es de carácter gratuito para el consumidor, no requiere el patrocinio de un letrado y va a hacer que al proveedor lo citen a una audiencia, él tampoco requiere el patrocinio letrado y la instancia del COPREC va a agotar la negociación previa judicial. Es decir, que van a comparecer a una audiencia, va a haber un mediador que suele estar a favor del consumidor y suele tender a que las cosas traten de resolverse. Y si no se ponen de acuerdo, le queda habilitado al consumidor la vía judicial. Quiere decir que si no hay acuerdo ahí, lo próximo es un juicio. Y aún habiendo o no acuerdo, mejor dicho, no habiendo acuerdo ahí y habiendo un juicio a posteriori, el COPREC puede poner una multa al proveedor del servicio. Y estas multas van desde los 100 pesos hasta los 5 millones de pesos. No, difícilmente un caso normal llegue a semejante monto o un monto parecido. Está pensado para bancos y realmente empresas multinacionales que se hayan mandado realmente algo un incumplimiento muy gravoso para el consumidor. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, como será acá en Vicente López, también existe defensa del consumidor, está en el ámbito de la municipalidad, está delegado a las municipalidades, tiene la particularidad de que las multas no son tan altas, son altas igual, pero no son tan altas, y también tiene la particularidad de que no agota la instancia de mediación previa judicial, y al no agotarse esa instancia de mediación previa judicial, lo próximo sería, si no hay acuerdo ahí, ir a una mediación y ahí sí van a tener que comparecer con un letrado patrocinante. Y una de las últimas cuestiones para tener en cuenta es que no solamente existe la multa de carácter administrativo, ya sea en el marco del COPREC o ya sea en los marcos municipales por la protección al defensa del consumidor, sino que eventualmente en un juicio que se puede dar, va a existir lo que se llama el daño punitivo, que está definido en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, y dice que el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Esto quiere decir que ante un incumplimiento contractual o una situación donde por ahí ustedes actuaron de buena fe, pero no se informó correctamente algún aspecto del contrato o hubo algún problema, el consumidor va a poder requerir toda la reparación del daño que siempre se suele pedir, obviamente que eso va acompañado del daño moral, que es toda la amargura que tuvo que atravesar el consumidor, el trato indigno, porque la cuestión no se le resolvió rápidamente en un marco de mediación y demás, y encima el juez puede llegar a fijar un daño punitivo que va en la escala del artículo 47, inciso B, que es esta multa de 100 a 5 millones de pesos, si nota que el incumplimiento es muy gravoso según las circunstancias del caso. Así que bueno, eso fue un panorama de lo que es un contrato de e-commerce, la regulación que le da el Código Civil y las normas accesorias de nuestro ordenamiento. Pasamos a algunas preguntas que me han realizado por acá. Si compras, por ejemplo... ¿Perdón? Sí. Antes de las preguntas quisiera comentar unas cosas, así dejamos un poco más de tiempo para que las personas que acaban de escuchar todo lo que nos comentaste puedan seguir sumando preguntas, pero antes les quiero comentar a todos que si aún no lo hicieron y quieren recibir todas las capacitaciones, las actividades, las transmisiones en vivo y toda la información de Emprendedores Vicente López en su mail, pueden ingresar en bit.ly/emprendedores.bl y allí completar todos sus datos, y a partir de ese momento van a comenzar a recibir el newsletter de emprendedores, donde bueno, van a tener toda la información.
Además, también les quiero comentar que la semana que viene, el martes 28 de julio a las 17 horas, vamos a estar dictando una charla que tiene mucho que ver con la de hoy, donde ya aprendimos los aspectos legales del e-commerce. Y bueno, en la semana que viene vamos a aprender cómo emprender en Mercado Libre para potenciar tus ventas. Esta charla va a ser dictada por Michelle Krauchik. Esto va a ser la semana que viene, el martes 28 de julio a las 17 horas. Perdón que te interrumpí, pero si no después nadie escucha Por esto. favor. Bueno, una pregunta que dice, si compras por Mercado Libre un producto, lo recibís y al momento de probarlo funciona, pero no te sirve para la tarea que lo compraste, ¿se puede devolver? Cuando ya lo probaste, ¿no se considera usado? Bueno, a ver, la respuesta a esto un poco es depende. ¿Depende de qué? Si vos, cuando estás comprando el producto, en la información que establece el oferente, te dice o te explica cómo va a comportarse ese producto, o sea, si te va a servir o no te va a servir para la tarea, si te lo explica y vos lo compraste y te das cuenta que no te sirve, el error está de tu lado. Ahora bien, si omitió explicarlo o si la información que suministró no es una información valedera, claramente ahí está viciada está viciada la voluntad de esa contratación, que es adquirir una máquina o un producto determinado para cumplir X función. No se está pudiendo cumplir la función porque o bien no me fue detallado correctamente o bien fue falseada la información. En ese caso, sí, se puede devolver, claramente. Otra persona dice, en el caso de que la cosa que se comercialice sea una capacitación, ¿qué sucede con la devolución? El oferente brindó el servicio y el comprador lo quiere devolver. El oferente entregó documentación digital y videos. Otra vez, también, todo depende de los términos en los cuales se haya pactado, ¿correcto? Porque siempre, otra vez, por eso lo importante del 957, el contrato, ¿sí? El contrato siempre es la fuente de la obligación y es como abogado a donde yo siempre voy a mirar para ver qué fue lo que pautaron las partes y después paralelamente con la ley ver a ver de lo que pactaron si algo contraría a la ley, porque obviamente la ley va a estar por encima del contrato que hicieron las partes, pero siempre hay que mirar primero que nada al contrato. Si el contrato es una capacitación, si se puede proceder la devolución, sí, de hecho sí, puede hacerlo y de hecho yo tuve un caso en el estudio de una persona que tomó una capacitación, no la pudo terminar por una cuestión de fuerza mayor y estaba establecido en el contrato de que si no lo podía terminar, le tuvieron que integrar la parte proporcional que le quedaba del curso porque lo había pagado enteramente por adelantado. Si el oferente brindó el servicio, como dice acá la pregunta, y el comprador lo quiere devolver, el oferente entregó documentación digital y videos, no es por ponerme al lado del consumidor, sino que te diría, lo lamento, pero tu servicio es íntegro, vos tenés que ofrecer documentación digital y videos, pero a la vez también tenés que ofrecer el curso. Y si está dentro del plazo del derecho a revocación, lo tendrá naturalmente. Después, otra persona pregunta qué pasa con las firmas en los contratos de alquiler, si la quiere ampliar la pregunta. El contrato de alquiler igual no... A ver, el contrato de alquiler es un contrato bastante particular en el sentido de que es un contrato que se exige de manera formal por escrito. Y actualmente también debe ser está la modificación de la ley de contrato de alquiler y demás, así que por eso no entendería para qué lado apunta la pregunta si la quieren ampliar un poco. Después otra persona pregunta, ¿hay un modelo para los términos y condiciones del servicio de e-commerce? Sí, por supuesto. A ver, lo mejor que puedes hacer es redactar tus términos y condiciones, naturalmente, pero eso tendrás que verlo con una persona especializada, depende también de lo que estés ofreciendo, o bueno, también un poco mirando a ver qué han consignado otras personas, eso no tiene nada de malo, mirar qué consignaron otras personas y tratar de con eso armar un modelo de términos y condiciones, no habría inconveniente, pero siempre tengan presentes que los contratos que son ley entre las partes, empiezan con la hoja en blanco y diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero lograr con este contrato? Obviamente siempre dentro de la ley, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Yo quiero ofrecer este servicio. Bueno, lo consigno en el contrato. Yo quiero que la otra parte me lo pague de esta manera. Ok, lo consigno en el contrato. Y así sucesivamente. Contrato de alquiler vía internet, me dice. No sé si se está refiriendo a Airbnb. Airbnb es una forma de contratación. Lo que no sé, por ejemplo, si tenés algún inconveniente
algún inconveniente legal si vas a poder accionar contra Airbnb puntualmente, porque no sé si Airbnb tiene oficinas en Argentina. Uno de los aspectos puntuales de la Ley 24240 de protección al consumidor establece que la responsabilidad es solidaria entre todas las personas que están en esa relación de consumo. Vale decir que yo contrato un servicio a través de Airbnb, por ejemplo, con una persona X y esa persona no me lo presta adecuadamente. Entonces yo tengo una acción legal contra la persona con la cual lo contraté. Pero como está Airbnb en el medio, existe la posibilidad, reitero, habría que ver en los términos que se obligaron, existe la posibilidad de que yo también pueda accionar contra Airbnb. Lo que establece la ley 24240 es la responsabilidad de todas las personas intervinientes en la cadena de consumo. Esto es, el fabricante, el importador, el distribuidor de la cosa, el vendedor, el revendedor. Todas esas personas son responsables a los ojos del consumidor. Yo compro un electrodoméstico en un retail y el electrodoméstico falla y yo puedo ir contra la empresa que lo fabricó, la empresa que lo distribuyó, la empresa que me lo vendió, en este caso el retail, puedo ir contra la garantía, puedo ir absolutamente contra todos, porque es una responsabilidad que establece la ley 24240. Ahora bien, si un caso de una empresa que no está en Argentina, y bueno, difícilmente puedas ir contra esa empresa, ahí ya sería una cuestión de la practicidad de la acción para que sea lo más contundente y rápida posible para resolver la cuestión. Habría que verlo de acuerdo al caso concreto. No sé si hay alguna otra consulta que quieran realizar. Sí, sí, porque porque lo que vimos en el artículo 1107 está ese deber de información que tiene el proveedor. ¿Perdón? Perdón. Lo que me preguntaban recién es si es obligatorio poner todos los términos y condiciones en una contratación online. Y yo lo que le digo es que sí, porque recordemos que el artículo 1107 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que en los contratos de e-commerce el proveedor debe informar al consumidor. Y ahí en ese debe informar existe esto de, obviamente, que el contenido mínimo, pero además también todos los datos necesarios para el correcto empleo del medio elegido, que esos son los términos y condiciones que se realmente suelen ver, y todos los datos necesarios para que queden claros cuáles son los riesgos derivados del empleo del medio y quién asume esos riesgos. Así que sí, es un deber del proveedor informar todos estos aspectos. Otra pregunta que me hacen es, si existe una mediación y son de distintas jurisdicciones, ¿dónde se hace el juicio? Bueno, si existe una mediación, el juicio se hace donde se hizo la mediación, porque claramente vos vas a hacer una mediación en el lugar que es competente, porque si no la mediación que estás haciendo no tiene la proyección jurídica necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé que es competente la justicia nacional, es decir, Capital Federal, y yo pido una mediación en provincia, lo único que voy a hacer es gastar tiempo y dinero. Me voy a Capital Federal, pido la mediación en Capital Federal y luego inicio la acción judicial en Capital Federal. Si yo tenía la opción de optar entre Capital Federal y provincia, porque por particularidades del contrato puedo ir a una u a otra, yo elijo la jurisdicción y obviamente la mediación me va a servir solo para iniciar la acción judicial en esa jurisdicción. Buenas tardes. Cuando haces una compra por Instagram o WhatsApp y te llega el producto pero no la factura, ¿deben enviar la factura? Sí, la factura siempre tenés derecho a enviar la factura. Perdón, siempre tenés derecho a que te envíen la factura. ¿En la web debe estar el código de AFIP? Sí, debe estar el código de AFIP. Es lo mejor que podés hacer porque te tenés que identificar, así que es obligatorio. Como vendedor de Mercado Libre, pago ingresos brutos, régimen general y me descuentan retenciones a ventas en provincias. ¿Puedes reclamar a alguna provincia que hace retenciones Río Negro que me inscriban al régimen multilateral? Sí, te conviene, perdón, la leo bien la pregunta, la leí por arriba. Como vendedor de Mercado Libre pago ingresos brutos en CABA, AGIP, régimen general y me descuentan las retenciones de las ventas en provincias. ¿Me puede reclamar alguna provincia que haga retenciones? Río Negro, por ejemplo, que me inscriban en el régimen multilateral, ¿es obligatorio? A ver, si vos te inscribís en el régimen de convenio multilateral, vas a estar saneando esta situación de que te pagás ingresos brutos en una jurisdicción y después si haces una venta en otra provincia también pagás ingresos brutos en esa provincia.
Lo que no puede existir nunca es la doble tributación, es decir, pagar el mismo impuesto por el mismo hecho imponible en dos jurisdicciones, con lo cual para ellos lo debes resolver mediante la inscripción en el régimen multilateral. La pregunta dice, ¿es obligatorio? Y no, la verdad que no, pero vas a estar pagando dos veces el mismo impuesto, así que lo cierto es que es recomendable inscribirse en el convenio multilateral. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por la charla de hoy. La verdad es que fue súper clara. Por lo que veo ya no quedan preguntas. Así que nada, te despido. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. No, por favor, al La contrario. verdad es que están todos muy, muy agradecidos y fuiste súper claro. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a ustedes, adiós. Muchísimas gracias a todos ustedes también que nos están viendo. Les recuerdo que el martes 28 de julio, el martes que viene a las 17 horas, nos vamos a estar reencontrando de nuevo con la charla Cómo emprender en Mercado Libre para potenciar tus ventas. Muchísimas gracias.